Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dave Smith, el Dr. Don Paul Gray y, quiero decirlo correctamente, Ítalo y su esposa Sharon, quien está en el estudio. Y qué bueno que David Borg nos acompaña también, claro que sí. Doctor Gray, usted mencionó que quería Así es. compartir algo. Bueno, estamos estudiando Daniel capítulo 9 y después seguimos a Salmos 32. En el versículo 5, David dice, mi pecado te declaré. Bueno, ese es el problema de la iglesia el día de hoy. No estamos dispuestos a reconocerlo. No estamos dispuestos a reconocer el pecado. Y cuando hablamos de confesar el pecado, bueno, si usted no lo reconoce, no tiene nada que confesar. Y lo triste de todo es que si usted no lo reconoce, entonces vive con él y sea que le guste o no, su conciencia va a poner culpabilidad. Así que vivirá así. Y eso no va a ayudarle en su vida diaria con el Señor, Bueno, cargando con esa culpa en su vida. la persona que no es salva, que no proclama salvación, tiene que confesar que es un pecador. Él no confiesa sus pecados, es imposible. Estamos hablando de algo que no tiene fin, ¿no? Correcto. Así que tiene que confesar que es un pecador y por eso necesita un salvador. Así es. Ahora, si estoy entendiendo correctamente, estas personas ni siquiera quieren que una persona que no es salva confiese que es un pecador. No, mire. ¿Correcto o no? No, yo no lo diría así. Una vez más, no creo que he escuchado honestamente que se haya dicho. Pero el problema con esto es que en la iglesia, si nosotros no tratamos con el pecado, si el ministro no trata con el pecado desde el púlpito, de vez en cuando tratar con actitudes o acciones, la gente no tratará con ello. Así que, mire, ¿Cuánto de eso está en la Biblia? El hecho de confesar nuestros pecados. bueno, una vez más, la confesión del pecado cubre el espectro desde la ley levítica hasta llegar a los salmos y también hasta la teología paulina con respecto a la salvación y la justificación hasta Juan. Así que desde el principio hasta el final está eso en común, enseñándonos que debemos nosotros confesar nuestros pecados. Es parte de tratar con lo que estamos experimentando. Cristo nos salvó, sin embargo, estamos siendo salvos progresivamente y conformados a su imagen. No hemos llegado aún. Vamos en camino si es que verdaderamente somos salvos. Pero tratar con lo que no está bien en nosotros es muy importante. Tratar con acciones malas, actitudes malas. La mayoría de las epístolas, si usted lee las escrituras de Pablo, no están llenas de no pienses en tu pecado, sino que están llenas de cambia esta acción. Mira, sean de esta manera. Diciendo los Y nombres los de nombres pecados. específicamente. Despojarse de cosas. Así que él no tiene miedo de crear una conciencia de pecado. Él se da cuenta que el pecado, ese pecado interno, primeramente, en el creyente y también externamente, la carne, el mundo y el diablo, todo eso se combina para oponernos. Así que si yo reconozco en mí mismo cosas que tienen que cambiar o una acción o una actitud mala, eso es de ayuda para mí, porque ahora yo puedo pedir perdón por conectarme a eso y también pedirle al Señor ayuda para cambiarme a mí mismo. Pero si ni siquiera quiero tratar con el asunto, es simplemente el elefante blanco ahí en la habitación, se queda ahí y es un gran peso. Miren, si nosotros no reconocemos nuestro pecado y confesamos nuestro pecado, desde nuestra naturaleza pecaminosa, reconociendo que tenemos una naturaleza pecaminosa hasta los pecados que cometemos. Si no lo hacemos, entonces realmente no vamos a venir a Cristo de la manera en que debemos, ¿me entiende? Eso produce Pero humildad. hay que tener mucho cuidado al confesar pecados, porque hay personas que les pueden escuchar. Sí, amén. Y
Y realmente no hay nada en la palabra de Dios que dice que tenemos que cometer suicidio. Bueno, Sí. se supone que debemos confesarlas al Señor. Pero, hermano Exacto. Swagger, cuando no reconocemos el pecado y no tratamos con el asunto, entonces no necesitamos la cruz. Así es. ¿Ve sí. cómo todo esto Sí, se en realidad. conecta? Sí. Si usted no quiere tratar con sus pecados, la cruz se encarga de mi pecado, pero si no reconozco el pecado, no necesito la cruz, por lo tanto no necesitamos cantar de la sangre ni predicar de la Bueno, sangre. estas personas de las que está hablando Lauren, ellos Así es. predican la cruz El movimiento fuertemente. moderno sí predica fuertemente justificación por fe y Cristo y lo que Cristo ha hecho. Pero una vez más, lo que ellos han hecho es añadir esa doctrina antigua de la palabra de fe que reconoceríamos nosotros tal vez y que nosotros conocemos con respecto a la enfermedad. Si usted lo piensa bien, ellos dicen, si está enfermo, no hable de ello. No lo diga, porque si lo dice, usted lo crea. Bueno, lo que este movimiento ha hecho es tomar ese mismo pensamiento teológico y lo ha aplicado al pecado. Si está pecando, no hable del asunto, no lo diga, no trate con ello, porque creará una entidad más grande del pecado. Una vez más, ambos razonamientos están mal porque están poniendo al individuo en el lugar de Dios, creando nuestro mundo basándonos en lo que decimos. Ahora, lo que decimos es muy importante. El hermano Swagger siempre nos ha enseñado que debemos ser personas de fe, no debemos hablar dudas, no debemos hablar de cosas que no podemos hacer, no debemos decir cosas negativas que dominan nuestra mente y corazón, pero el balance es que cuando reconocemos lo que sí es, si yo estoy enfermo, yo le llamo a los ancianos de la iglesia y les pido que oren por mí. Únjanme con No lo aceite. admite. Esa es la instrucción de Santiago 5. Yo no Correcto. niego mi enfermedad. Pablo no escribió la epístola de Filipenses y negar que Epafrodito casi murió como resultado de traerle la ofrenda. Él lo presentó. Él no tenía miedo de lo que era. Y nosotros no podemos tener miedo tampoco. Tenemos que reconocer lo que es y confiar que tenemos a un Dios que puede tratar con ello, con el pecado o con la Correcto. enfermedad. Pero el pecado debe de ser confesado al Señor, no a otras personas, a menos de que usted le haya hecho daño a esa persona. Si le ha hecho Sí. daño, entonces hay que corregir ciertas cosas y admitir que usted ha cometido un error. Correcto. Santiago 5, hay enseñanzas sobre este pasaje en particular en donde dice confesar vuestras faltas unos a otros para que puedan ser sanados. Y algunos han tomado eso, que para recibir nosotros sanidad del Señor necesitamos confesar las faltas a otras personas. No, Y no, eso no es lo no, que el pasaje no. significa, pero sí es algo que fue popular, no sé cuán popular sea, aún tal vez algunos de los hermanos sí lo sepan. El pecado es en contra de Dios. A menos de que usted peque en contra de su hermano o hermana, entonces tiene que confesarles a ellos, he cometido un error, por favor, perdónenme. Pero normalmente el pecado está dirigido a Dios. Sí. Es en contra de Él que Sí. se peca, y eso es lo que hace esto tan terrible, tan malo, ¿no? El hecho de que usted está culpando a alguien que nunca ha pecado y que nunca pecará. Dios es capaz de olvidar. Ahora, los seres humanos No, no tanto, no, ¿verdad? sí. Pero, Loren, o cualquiera de ustedes, ¿cuál es la manera apropiada de interpretar Santiago capítulo 5, confesar vuestras faltas? Unos Bueno, a una otros. vez más, está en el contexto de el ministerio de la iglesia. Así que yo creo que tiene que estudiarse bajo esa lupa, comenzando del versículo 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido o si usted está alegre? O la idea es que el cuerpo ministerial ahí está y continúa. Y la idea de la confesión, yo creo que es una situación de persona a persona. En otras palabras, si usted y yo tenemos algo contrario en la iglesia, ¿por qué no nos reunimos? Hay que hablar del asunto, Sí. hay que sacarlo del camino. Amén. Eso se confirma una vez más en el libro de Mateo y en los evangelios, que dicen que si uno tiene algo contra el hermano, hay que arreglarlo. Y así sucede ese proceso de sanidad en la persona y en la iglesia como un cuerpo. Y Santiago muy 5 bien. al final nos dice que, bueno, primordialmente es una visión de la iglesia interactuando unos con otros. Así que yo lo pondría ahí. No todos están de acuerdo conmigo, pero yo Sí, ahí lo sí, amén. pondría. Así que no
no está corriendo por todos lados. Correcto, ¿Pudiéramos ir confesar al todo versículo? pecado, sí. Sí, el Me Santiago. gustaría saber qué es lo que usted Santiago piensa. 5. Sí, Santiago 5. Todo esto, el patrón del razonamiento comienza en el versículo 13 y continúa adelante hasta el versículo 18, que se trata de, y bueno, solo para presentar el contexto, se trata del ministerio de la iglesia, cómo nos sentimos unos con otros, y es importante conocer el contexto, pero en el versículo 16, hermano Swagger dice, confesaos vuestras faltas unos a otros Se refiere a ser rápido en admitir falta si es el caso. y Disculpa, rogadlos. no creo que significa que Dave hay que entender que yo soy culpable del pecado o No, de celos. no, yo no creo tampoco Correcto, eso. sí. Confesar las faltas unos a otros, una vez más. Ahora les estoy presentando un razonamiento que yo he procesado y no todos están de acuerdo conmigo. Pero creo que en el contexto del ministerio de la iglesia, el cual comienza en el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Todo este es el contexto. Es lo que hacemos unos con otros en la iglesia. El confesar vuestras faltas unos con otros no es escoger a una persona como la iglesia católica que escoge al cura. O, por ejemplo, si yo busco a un amigo y le cuento mis problemas, eso fue muy popular en los 80s y probablemente aún existe el día de hoy. Pero yo creo que esto tiene que ver con faltas personales de uno contra el otro. Exacto, Aclaremos exacto. la situación, saquemos esto del camino y simplemente, digamos, si hubiera sido entre usted y yo hablaríamos del asunto y yo admitiría y después, Hasta ahí debe de llegar. hasta ahí es donde tiene que llegar, sí. Y usted mencionó Mateo 18:15 y también Mateo 5 habla de la persona. Ya volvemos. Estuve en la radio en Houston, Texas, en una ocasión. Nosotros, el gerente de la estación de radio, una estación de radio de 50,000 vatios de potencia, me cedía el espacio para yo recibir llamadas y allí me quedaba 2 o 3 horas. Y una señora, recuerdo, que nos llamó y ella fue muy sincera. Ella no era una señora que estaba hablando por hablar, ella estaba hablando en serio. Me dijo, hermano Swagger, ¿qué hago cuando peco? ¿Tengo yo que llamar a un sacerdote? ¿Tengo que llamar a un predicador? ¿Tengo que ir a una iglesia? ¿Tengo que arrodillarme de cierta manera? Y así eran las preguntas. Y es realmente sorprendente la cantidad de personas que tienen esas ideas erróneas sobre esto tan importante, ¿no? Le dije, no, señora, no tiene que ir a ningún lugar. Usted le pide al Señor perdón en su corazón, Señor, yo he cometido un error. No tiene ni que decirlo en voz alta. Dígalo en su corazón, en su espíritu. He cometido un error, por favor, perdóname. No debí de haber hecho eso. Y le dije, un hombre creo que dijo unas cuantas palabras, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él despertó en la gloria. Así que no tiene nada que ver con postura, no tiene nada que ver con volumen, no tiene nada que ver con la ubicación, nada en lo absoluto. Y ella dijo, bueno, pero eso responde a muchas preguntas y eso es lo que quiero hacer. Pero así es la manera como yo veo el arrepentimiento ante el Señor, ¿no? Si nosotros lo llevamos más allá, entonces nos causamos problemas. No, usted ha dicho que si mi pecado involucra a otras personas, Así es. entonces yo debo ir a esa persona y disculparme con ellos. Pero Sí, si, por ejemplo, si regresamos a mi salvación, a algunas personas se les ha dicho que debemos arreglar todas las cosas. Y yo era un gran desastre cuando recibí a Cristo a la edad de 26 años. No hay manera de poder No tendrías regresar que ser y el resto de tu confesar. vida. Yo estuviera buscando a gente el resto No de se mi vida. Y uno no puede hacer eso. Y los creyentes igual. Así que Dios no tiene eso en mente, sino que ahora mismo, ese evento de hoy, esa situación continua que tenemos que resolver, y aclarar y poder superarlo. Pero si le ha robado la vaca a alguien
y lo recuerda, tiene que regresar, la verdad. Sí, especialmente si aún la tiene. Lo lamento, pero vas a tener que devolver la vaquita. Sí, pero hay algunas cosas que no. Y mire, yo creo que el Espíritu Santo le puede decir al creyente, ¿verdad? Si hubieran ciertas circunstancias, yo jamás diría jamás, pero Pero aquellos que dicen que las personas tienen que confesar sus fallas unos a otros, que tienen que contarse todo tipo de cosas, esa situación ha destruido matrimonios, ha destruido vidas, y eso no es lo que el Espíritu Santo está diciendo. no, Pensemos no en para la nada. Iglesia Católica. 1.300 millones de personas en este mundo el día de hoy. Se les exige cada semana a ir frente al cura y contarle sus pecados. En lugar de En contárselo vez a de Dios. ir al altar nada más y hablar con Dios por usted mismo. Hermano Swagger, mire, de vuelta a Primera de Juan, mientras que la revolución de la gracia enseña que Primera de Juan 1:9 está escrito a los incrédulos, ¿qué hacemos entonces con el capítulo 2 que dicen que sí está escrito a creyentes? Y Juan escribe y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, ellos lo acusarían de crear esa conciencia de pecado. Pero él dice, y si alguno hubiere pecado, él está hablándole a sus hijos, así que no hay duda alguna que él le está hablando a Así creyentes. es, así es. El contexto nos Correcto. lo confirma. Él dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Porque tenemos a un mediador que ya ha pagado el precio, a nosotros se nos garantiza la libertad de la carga del pecado cuando se lo llevamos ¿De a él. venir al trono de qué? Sí, Con de gracia. confianza. Sí, venir al trono de la gracia con confianza y pedir que misericordia Sí. y ayuda Y para el oportuno oportuno socorro. Yo tampoco os condeno maravillosas palabras que vinieron de los labios de la misericordia, los más dulces. Yo no te condeno. Nunca, jamás. Yo no te condeno. Vete y no peques. No peques más. Amén. Bueno, alabado Dios. ¿Saben ustedes que esa joven su día terminó distinto a como Cuando ella se levantó de ahí, probablemente estaba danzando. Sí, las cargas del pecado tienen que ser Y levantadas. así será si son confesados. Sí, nosotros se lo llevamos al Señor y sabemos. Miren, nuestra fe está mezclada en todo esto Yo también. sé que ustedes han tenido que hacerlo y yo se los voy a explicar a ustedes porque ustedes no saben, pero ustedes nunca Sí, han bueno, pecado y no han eso es tenido cierto, que sí, pedirle no, ya perdón hemos al Señor. pasado por ahí. Mire, pero regresemos a esa historia. La historia de Jesús. Arrojaron a esa señora delante de él y le dijeron, la sorprendimos en pecado. ¿Qué dicen? Dense cuenta de esto. Él no pidió conocer sus pecados. Ella no le confesó ningún pecado al Señor, ¿verdad? No. Pero él sí trató con ello. Él le dijo, ve y no peques más. Hay personas que hacen la pregunta, ¿cómo pudo haber hecho eso? ¿Cómo perdonó sus pecados y no demandar tal y tal cosa? Porque la ley demandaba que ella tenía que ser apedreada, Ajá. pero él pagaría el precio en la cruz del Calvario. Correcto, Así así es es. como la situación Él se rectificó. Lo tenía bajo control. Sí, Él vive para siempre para interceder por nosotros. Así que yo puedo venir al Señor confiadamente de que si yo sigo su patrón en cuanto a lo que se ha dicho, que el perdón es algo seguro porque Él ha pagado el precio como su Padre le enseñó en el pasado, presente y en el futuro. Él no tiene que volver a subirse a la cruz y pagar por mi pecado que yo cometí el día de hoy o mañana. Pero Él quiere que nosotros experimentemos la libertad de esa carga del pecado y del fracaso que se ha levantado, para que podamos seguir adelante con nuestras vidas y atender esas cosas que Él quiere que nosotros hagamos y la gente que Él quiere que nosotros seamos. Uno no lo puede hacer bajo la carga de el no Es ser algo hermoso perdonado. tener una conciencia limpia ante Dios. Bueno, pero Sí, y lo ellos podemos tener. enseñan que los pecados automáticamente son perdonados. La enseñanza, una vez más, difiere de lugar a lugar, pero la voz principal de la revolución de la gracia cree en una condición de ser salvo, siempre salvo. Así que no hay necesidad de convencer a una persona del pecado. Una vez que uno es salvo, eso es todo. Y si usted lo duda y si
usted se preocupa del pecado, entonces su fe es inefectiva. Usted realmente no cree lo que Bueno, Dios ha eso hecho. es verdad en cierta manera. Lo es, pero no al punto que yo no tengo que tratar con el pecado, que no debo No, confesar el así pecado. es. Y bueno, nosotros no enseñamos seguridad incondicional Así es, eterna. así El es. individuo del que estoy pensando, sí. Nosotros enseñamos seguridad eterna mientras que nuestra fe permanezca en Cristo. Usted es salvo, usted llegará al cielo, pero no enseñamos que no tiene que tratar con el pecado. Yo propongo, y tal vez esté equivocado, pero yo propongo que el Evangelio, entre comillas, es aceptable a muchas vidas y corazones porque es una manera de cubrir sus Bueno, pecados. sí, tendríamos que estar de acuerdo. Sí, nuestras experiencias con la gente en las iglesias, por ejemplo, Dan Burrett, un amigo nuestro, ministro que partió con el Señor, habló con una persona que estaba en una iglesia así y su declaración para él fue, a mí me encanta ir a mi iglesia porque jamás tengo que cambiar. Jamás tengo que Oh. cambiar. Y Ay, una de las Señor. mejores cosas que sucede en el Evangelio de Cristo es que cambia a las personas. Así es. De eso es lo Crecimiento. que se trata todo. Crecimiento. Repita eso. otra vez. Crecimiento. Sí, claro que sí. Sí, pero mire, tiene que ser el crecimiento correcto y adecuado. Miren, había una jovencita que conocimos en una de nuestras campañas hace varios años aquí. Ella me envió un correo, había estado involucrada en este movimiento. Y bueno, ella escribió y nos dijo que lo que están diciendo es correcto. Pero cuando yo la conocí aquí en la campaña hace 3 o 4 años, cuando ella estuvo aquí, me dijo, hermano Larson, usted tiene que entender que aunque la gente que está enseñando esto no quiere hacerlo, la gente que lo escucha lo agarra y ellos no quieren cambiar. Ellos no quieren ser alterados, no quieren tratar con sus pecados. Así que están tomando esa doctrina y hacen exactamente lo que usted ha dicho. Así que ella era testigo de la gente en la iglesia. ¿Y ella continuó en esa iglesia? Oh, no, no. Nuestra enseñanza en el mensaje de la cruz, en el programa, la sacó de esa ideología. Y aunque ella tenía problemas, mientras ella estaba adentro, le molestaba, algunas cosas no tenían sentido. Era la enseñanza del mensaje de la cruz lo que le aclaró a ella por qué estaba mal. Es una cosa decir que algo está mal y es otra cosa bíblicamente comprobarlo y declarárselo a la gente. Así que ella estaba muy agradecida, pero al salir de todo esto se dio cuenta de que mucha gente que estaba en ese movimiento en particular, por lo menos en la iglesia donde ella estaba, querían permanecer exactamente igual y no querían cambiar. Y el evangelio se trata de cambios. Sí. Yo quiero tratar en la próxima programación con Romanos, no Romanos, sino Juan, capítulo 1, 8, 9 y 10. Y realmente esto es algo muy fuerte lo que dice aquí. Así que por favor no se pierdan la programación, será de bendición para ustedes. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.